¿Cómo están, hermanos? Me da gusto en saludarlos nuevamente. Aquí estoy para presentar ante ustedes la clase del día de hoy. Vamos a hacer una oración para presentarnos ante el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Ahora queremos que tú nos bendigas con esta clase. Queremos, Señor, que esta clase sea de bendición para nosotros, que tú seas el que nos enseñes. Gracias, Señor, por todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que tocaremos en esta ocasión es un tema muy interesante porque nos habla acerca de nosotros, nos habla acerca del pueblo que somos, ese pueblo de esperanza, ese pueblo que tiene esperanza en la venida del Señor. Así es como se llama esta lección, pueblo de esperanza. Hay alguna cosa que vamos a ver primero. La esperanza que nosotros encontramos en este libro está en contraste a la sensación de angustia y desesperanza que prevalece en estos días. Sí, esa esperanza que nosotros tenemos, nadie nos la puede quitar, porque ya la tenemos muy arraigada. En cambio, en estos días hay una sensación de desesperanza. No se tiene esperanza. La gente piensa que ya no tiene ninguna esperanza y tienen mucha angustia por eso. Y nosotros estamos conscientes de que nuestra esperanza nos fortalece en estos tiempos tan difíciles. ¿Y cómo va a suceder esto? Pues va a suceder a través de una vida de santidad y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo. En esta lección exploraremos la primera epístola de Pedro a la iglesia y por medio de la cual vamos a entender acerca de la esperanza, la fe y la santidad. La verdad central dice así: la fe en Cristo y su palabra nos da esperanza para perseverar. El versículo clave nosotros lo podemos encontrar en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El objetivo de nuestra clase será que vamos a discutir y depender de la esperanza eterna que Cristo ofrece. Esa esperanza que solamente la podemos poder tener en Él. Nuestra meta será que al final de este estudio vamos a comprender la seguridad de la salvación y cómo produce esperanza. Y vamos a entender que el llamado a vivir es en un estilo de vida santo y vamos nosotros a aprender cómo separarnos de este mundo. Además aprenderemos a vivir de acuerdo con las Escrituras y experimentaremos el crecimiento que da esta vida en Jesús. En esta lección vamos a ver temas
como el de la salvación segura. Vamos a hablar acerca del llamamiento sagrado. Vamos a hablar acerca de la simiente incorruptible. Y para cada uno de ellos vamos a referirnos, vamos a hacer referencia a la primera epístola de Pedro y ciertos versículos de ella. Pero primero vamos a ver, ¿quién fue Pedro? Pedro fue un hombre vibrante, energético, pescador galileo, vivía en Capernaum y su hermano era Andrés. Y podemos también incluir que fue uno de los primeros seguidores de Jesús, uno de los primeros apóstoles. Esta primera carta está dirigida a una mezcla de judíos y cristianos gentiles. En esta carta, Pedro escribió un llamado al valor, escribió un llamado a la pureza y a la fidelidad. Al valor, la pureza y a la fidelidad es a lo que Pedro está llamando. Vamos a hablar de nuestro primer tema, la salvación segura. ¿Y cómo es que somos elegidos y llenos de esperanza? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 4. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En estos primeros versículos, aparte de que Pedro está haciendo mención hacia quienes está siendo enviada esta carta, está haciendo una recomendación muy grande acerca de lo que es Jesucristo y de lo que Él es en nuestras vidas. Entonces, podemos decir que Pedro, apóstol de Jesucristo, escribió a 5 áreas de Asia Menor, a los expatriados, o sea, aquellos que habían sido exiliados, a todos esos judíos dispersos por el mundo mediterráneo y a todos, ahí podemos considerarnos todos, cristianos gentiles. En el versículo 2, que se puede decir que es uno de los más poderosos de la Biblia, se destaca acerca de la soberanía de Dios, de su majestad y de su poder para salvar. Por eso es que es considerado como uno de los más poderosos de la Biblia, porque se habla acerca de lo que es Dios soberano, de su majestad y del poder que tiene para salvación. Ahora,
Dios nos ha elegido por medio de la santificación. Esa misma santificación que corresponde a la declaración de Pablo en Romanos 6:22, que dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se da cuenta usted? El fruto de haber sido nosotros libertados es nuestra santificación. Y además, al final de todo esto, tenemos la vida eterna. Esa santificación que no podemos negar nunca, que es obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que nosotros aseguramos esta elección? Esta elección ha sido asegurada por medio del amor que nosotros tenemos a su palabra y sus mandamientos. De esa manera es que nosotros podemos asegurar que esa elección que Dios hizo con nosotros sea efectiva. Y hay una cosa más, que ya no vamos a buscar excusas para la desobediencia, pero sí buscaremos amarlo aún más. Cada día amarlo y amarlo más. En el versículo 3, Pedro alaba a Dios por lo que logró en Jesús. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Dios logró en Jesús? Porque en su resurrección se mostró justo, amoroso, santo y misericordioso. ¿Quién más podía y puede ser así con nosotros? Justo, amoroso, santo y misericordioso. Sobre todo la misericordia que ha tenido con nosotros al salvarnos. Podemos decir también que a través de la resurrección obtenemos una vida nueva y esperanza. Y sobre todo un propósito para vivir. Hay mucha gente que ni siquiera sabe cuál es el propósito que tienen ellos para estar viviendo. Pues nosotros tenemos un propósito para vivir. Y eso es ser cada día más santos, santificarnos cada día más para poder llegar a la vida eterna. ¿Y por qué tenemos todo esto? Porque todo esto es incorruptible. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52 dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Somos resucitados incorruptibles. Vamos a ver entonces cómo es que nosotros tenemos esa salvación segura y además estamos guardados y purificados. Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9, dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Todo esto nosotros podemos obtener por medio de la salvación, porque todo esto ha sido guardado para nosotros para aquel tiempo en el que vaya a venir Jesucristo. Hay mucha gente también, hablando acerca de las pruebas, hay mucha gente que también nos dice: ¿por qué es que suceden todas estas cosas?
Pues suceden todas estas cosas porque todo eso lo pone el enemigo para que nosotros reneguemos de él. Mire, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todas las cosas y yo se lo puedo decir por experiencia. Algunas veces me han sucedido ciertas situaciones en las cuales digo, ¿por qué he dicho? ¿Por qué me suceden a mí? ¿Por qué me suceden a mí estas cosas? Pero después me doy cuenta por qué sucedieron. Porque Dios tiene todo en control. Dios tiene todo preparado para nosotros. Estamos alegres, sí, nos alegramos, pero vamos a tener pruebas. Y todo es para probar nuestra fe, como les dije. Esta fe que nos mantiene en el poder de Dios hasta el regreso de Jesucristo. Esa fe que tenemos nosotros en que Jesucristo va a venir por nosotros, en que Jesucristo va a estar juzgándonos a nosotros y seremos nosotros libres de todo pecado, seremos nosotros aquellos que vayamos a ir hasta la vida eterna. También podemos decir que no todos los cristianos tendrán esas pruebas, pero si las tienen hay que tener en cuenta las promesas de Dios en medio de las tentaciones, porque esa fe nos va a hacer crecer. Sí, algunas veces podemos decir, bueno, ¿y por qué esto no le pasó a esta persona o a esta otra? Porque cada cosa está preparada para cada uno de nosotros. Y al poner nuestra fe en Jesucristo sabemos que al dejar esta vida el cielo está para ser nuestro hogar eterno. Y hay una cosa más, que nuestra alabanza a Dios es por medio de esa fe tan grande que tenemos. Porque esa fe tiene que provocar la alabanza a Dios. Hubo un escritor llamado Andrew Murray que dijo así: estamos aquí nosotros por designio de Dios porque nos trajo a donde estamos aquí y estamos aquí por su voluntad. O sea que por designio de Él mismo. Estamos a su cargo porque Él nos mantendrá en su amor y nos dará gracia y bajo su entrenamiento, porque todos los días nos está enseñando las lecciones que queremos que aprendamos. Y todo es a su tiempo y puedo decir que Él me va a sacar de cualquier cosa que venga a mi vida porque Él sabe cómo y cuándo. Entonces, estamos bajo los designios de Dios, a su cargo, bajo su entrenamiento y todo lo que tenemos y todo lo que vamos a tener va a ser de acuerdo a su tiempo. Hay un tiempo para cada cosa. Entonces, tenemos la salvación segura, pero porque somos salvos por gracia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12 dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces,
Esos profetas, todo lo que dijeron y está dicho es para nosotros. Ellos no iban a participar en esta gloria venidera. No iban a participar, el ver más bien, el ver esta gloria que iba a venir con Jesucristo. Pero aquí tiene que darse cuenta y nos podemos dar cuenta continuamente que siempre se menciona que todo lo estamos obteniendo por medio del Espíritu Santo. Sí, claro, el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a nosotros en todas las cosas. Es el que nos redarguyó de pecado para poder llegar hasta los pies del Señor. Por eso es que los profetas del Antiguo Testamento buscaron cómo entender la salvación en Cristo. Aunque sabían que no verían a Cristo en su generación, pero tenían fe en Él. Para nosotros no deberá de ser difícil creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchas profecías ya cumplidas. Y no tan solamente eso. Por medio de la ciencia se han hecho muchos descubrimientos arqueológicos en los cuales se demuestra que Jesucristo existió. Es más, le puedo decir que científicamente se ha demostrado que el sacrificio de Jesús no lo pudo haber hecho un humano. Por eso es que Jesús es lo que es el Hijo de Dios. Se ha demostrado que en el momento de Jesucristo expirar, en el momento en que el soldado le clavó esa lanza en su costado, ya no le salió sangre porque él ya no tenía sangre, y eso es lo que los científicos no se pueden explicar, cómo es que él todavía, a pesar y aparte, a pesar de todos los sacrificios que había hecho, todo como había sido él sacrificado, de la manera en que había sido sacrificado, él todavía podía estar con vida. Por eso es que se demuestra que Jesucristo existió. Pedro animó mucho a los creyentes que aunque estaban sufriendo persecución y pruebas, podían estar seguros de que la gloria vendría. Pedro también dijo que incluso los ángeles buscan investigar los misterios del Evangelio, pero a pesar de que los investigan, los ángeles no pueden experimentar esa salvación, pero la miran con mucho asombro. Vamos viendo ahora lo que es el llamamiento sagrado y cómo es que debemos de ser hijos obedientes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Son cosas que Pedro está aquí recomendando al pueblo de Dios. Porque como hijos de Dios debemos de ceñirnos, estar sobrios, obedecer su voluntad salvadora y esperar hasta el final. Ceñirnos. En aquel tiempo, en el tiempo de los apóstoles, si usted se acuerda, cómo se ha mencionado que en ese tiempo se usaban batas, no se usaban pantalones como usamos ahora. Entonces, cuando se acercaba a un enemigo, cuando
la gente tenía que prepararse para un ataque, se ceñía, como por decirlo nosotros, decir, vamos a apretarnos el cinturón, vamos a fajarnos para poder enfrentarnos al enemigo. Y en ese tiempo lo hacían así porque si no se les enredaba la bata, se les enredaba mientras estaban ellos peleando. Hay que estar sobrios, obedecer su voluntad salvadora para esperar hasta el final. Ceñirse quiere decir comprometerse a algo, tenemos que comprometernos nosotros a ser obedientes al Señor. Actuar con sobriedad, que es lo opuesto al enamoramiento. No nos vamos a enamorar de las cosas de este mundo porque nosotros no somos de este mundo. Estamos solamente de paz en él. Un escritor llamado Joy Langford escribió así: la redención y la obediencia son los interruptores en la pared de la fe. ¿Por qué? Porque él lo hacía una analogía de en el momento en que nosotros entramos a un cuarto oscuro, tenemos que prender la luz para podernos mover dentro de ese cuarto. Entonces, por eso es que la redención y la obediencia son los interruptores en esa pared de la fe. ¿Por qué? Porque tenemos que accionar. Tenemos que ser obedientes y llegar hasta la redención. Ese llamamiento sagrado, vamos a seguir viendo cómo es que tenemos que caminar por ese camino santo después de ser llamados nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Al mencionar al mencionar Pedro aquí acerca de en toda vuestra manera de vivir, nos está diciendo que en todas las situaciones de nuestra vida debemos de ser santos. Hay una declaración en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 11, versículo 44, que dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que sed santos, así como el Señor lo está pidiendo. Esa santidad, por lo tanto, debe de afectar cada área de nuestra vida. Y porque esto es porque a través de que moramos en Jesucristo, la santidad en nuestras vidas se debe de manifestar en una naturaleza renovada completamente, en una naturaleza completamente cambiada de nuestra vida, la naturaleza de nuestra manera de vivir, de nosotros mismos, tiene que cambiar. Eh, Nosotros podemos decir así que cuando nos presentamos en oración debemos de hacerlo con un temor santo porque debemos de presentarnos ante Él de esa manera para que nuestras oraciones puedan llegar hasta sus pies.
Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Así es que al ir nosotros en oración, olvidémonos de todo lo que existe afuera, que solamente nuestra mente esté enfocada a estar ante su presencia. Porque Él tiene la gracia de invitarnos a su intimidad. Pero como Él es justo, Él es imparcial y no muestra ningún favoritismo porque Él para todos nosotros es igual. El llamamiento sagrado y la sangre preciosa. Esa sangre preciosa que vino a nosotros darnos la salvación, esa salvación eterna, esa salvación para vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Así es, esa sangre preciosa que vino a darnos nuestra salvación. Porque nuestra salvación ha sido obtenida a un precio precioso. Primera de Corintios capítulo 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cristo Jesús se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él vino. Él vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Desde la eternidad Dios ordenó que su Hijo encarnado sufriera indirectamente por los pecados de la raza humana, resucitara de entre los muertos, ascendiera al Padre para interceder y volviera a reclamar a los suyos en el mundo. Sí, esto es desde la eternidad, desde siempre es que el Señor ordenó que su Hijo encarnara, sufriera por nosotros, resucitara, ascendiera al Padre y volviera a reclamar a los suyos en el mundo. Por lo tanto, la ejecución de Jesús fue solamente el resultado histórico de un evento declarado antes de la fundación del mundo. La simiente incorruptible y el amor sincero. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25, encontramos que Pedro hace las siguientes recomendaciones. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor
permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Una recomendación muy buena que de hecho es parte de lo que le preguntaron al Señor acerca de cuál era el mandamiento más grande, y este es parte de ellos. Amaos unos a otros. Es lo que tenemos que hacer, y sobre todo con un corazón puro, porque ya hemos sido nosotros renacidos. Ya nacimos de nuevo y tenemos que cambiar completamente. Claro, somos hermanos en la fe porque tenemos el mismo Padre Celestial. Y por lo tanto debemos de amarnos con amor fraternal, no fingido, sin máscaras. Aquí hay una cosa muy importante. Este amor fraternal, no fingido, no necesariamente tiene que ser solamente entre nosotros, entre los hermanos. Tiene que ser un amor que va a ser demostrado para todos, para todas las personas. Porque, ¿cómo es que vamos a demostrarles nosotros que tenemos amor en nuestro corazón si no estamos con ellos, si no les hablamos del amor de Dios? Que ese amor que Dios tuvo para nosotros al enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario, que ese amor que Él nos dio a nosotros y nos está dando continuamente, también lo enseñemos a los demás, no tan solamente entre nosotros. Claro, entre nosotros tiene que ser lo mismo. Tiene que ser un amor fraternal, no fingido. Porque al aceptar la verdad en la fe y someternos a ella en la vida, fortalecemos nuestra condición espiritual. ¿No se ha dado cuenta usted? Cuando usted le muestra el amor a alguna persona, cuando usted le habla del Señor a alguna persona, ¿no se ha sentido un poco más lleno usted? ¿No se ha sentido usted como que algo más está en su vida? Porque la resurrección de Jesucristo tuvo que haber generado por medio, claro, siempre decimos, por medio del Espíritu Santo, un nuevo nacimiento para la vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna por medio del Espíritu Santo y la resurrección de Jesucristo. Pero vayamos también a los demás a ofrecerles esta vida eterna que nosotros tenemos. Porque el hecho de que esa vida es eterna, es para siempre, tenemos que decirlo, que la palabra de Dios vive y permanece para siempre, siempre, porque el mismo Jesús afirmó en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 35, Jesús lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado con la Biblia? Y aquí siguen las palabras del Señor siguen vigentes, porque vive y permanece para siempre. Porque sabemos que todo pasará: la gloria de la existencia, la belleza, la fuerza, la riqueza, el honor, el arte, los logros de aprendizaje. Todo esto va a pasar. Va a llegar el momento en que nada de esto exista, porque a pesar de que la gente se sigue, se sigue empeñando en que la existencia sea perdurable, que sea para toda la vida, nuestra vida eterna, eso va a terminar.
esa gloria de nuestra existencia va a terminar la belleza, pues claro que sí, se termina la belleza. Claro que termina la belleza, sí, 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 porque todo envejece. La fuerza, nosotros mismos como, como nosotros, o al menos yo, que ya tengo más experiencia, o sea, que ya tengo algo de edad, me doy cuenta que la fuerza se me ha terminado. No completamente, no completamente, gracias al Señor, porque la fuerza nos la da el Señor, pero sí, ya la fuerza no es la misma, se está terminando. Riquezas, la riqueza, las riquezas, todo lo que está aquí en la tierra se pudre. Esas riquezas van a ser nada un día. El honor, ¿quién puede dar honor? El único honor que nosotros podemos tener y el que va a perdurar es el poder decir que somos hijos de Dios. El arte va cambiando continuamente. Una temporada hay cierto tipo de arte que está a la moda porque eso es de moda. Y también los logros de aprendizaje. El aprendizaje todos los días es cambiante el aprendizaje. Todos los días hay que aprender algo más. Pero eso sí, la palabra de Dios, esa agencia del Espíritu engendrador, permanece para siempre. Sigamos con el tema de la simiente incorruptible y veamos también cómo es que esa simiente incorruptible tiene que tener una fe creciente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué recomendación tan grande está haciendo aquí Pedro? Olvidémonos de todas esas cosas que no nos aprovechan para nada y busquemos la leche espiritual para poder crecer en nuestra salvación, que crezcamos día con día. De todo esto que hemos hablado hay 5 verdades con las cuales tenemos que concluir. Primero, la primera verdad y la más importante, pudiéramos decir, de todas, porque si no hubiera existido, no, nuestra fe sería en vano, la resurrección. La siguiente, nuestra esperanza de su glorioso regreso, es lo que estamos esperando, el glorioso regreso del Señor y el llamado a ser santos como Él es santo. El amor que debemos de tener para todos, todo el cuerpo de Cristo. Y yo le puedo agregar aquí, para todos nuestros semejantes. Y la autoridad que tiene la palabra de Dios. Entonces, podemos concluir de todo esto que hemos visto, que la resurrección, la esperanza que tenemos del glorioso regreso y el llamado a ser santos, porque Él es santo, el amor del cuerpo de Cristo y la autoridad de su palabra, son 5 cosas muy importantes que debemos de tomar en cuenta en esta clase. Ahora, también Pedro nos ha sugerido dejar todo. Y esas cosas que tenemos que dejar para la santificación. Porque nuestra santificación tiene que ser día con día. Vamos a olvidarnos nosotros de la malicia, el engaño, la hipocresía,
y la calumnia. ¿Qué es la malicia? Malicia es aquella mala voluntad que se puede tener para alguien, tratar de hacerle mal a un vecino. El engaño es astucia y traición. Es cuando una persona busca aprovecharse de otro injustamente. Eso es el engaño y la hipocresía. La hipocresía tiene muy estrecha relación con la envidia. Y ambas se basan en la falsedad. Y es un estado en el cual ya no buscamos agradar a Dios, sino a las personas. Eso es la hipocresía. Calumnia. Calumnia. Es cuando se ve a una persona hacer algo que está mal e inmediatamente vamos a contárselos a los demás. Pudiéramos decir que es parte del chisme también. Entonces vamos a olvidarnos nosotros, dejar todas estas cosas para mejorar, para ir cada día santificándonos. La malicia, el engaño, la hipocresía y la calumnia. Hay también una cosa que quienes creemos sin haber visto a Jesús como nosotros creemos por fe. Somos doblemente bendecidos y esto es una garantía para todos los que hemos vivido en estas generaciones posteriores. Imagínese usted, al usted creer en Jesús, está siendo doblemente bendecido. Y esta es una esperanza de gloria. Es la esperanza que nosotros tenemos que un día Él va a venir por su pueblo, que vamos a tener nosotros vida eterna. Es la esperanza de gloria que tenemos, como el apóstol Pablo lo menciona al pueblo de Colosas. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién es Cristo en nosotros mismos? Él es la esperanza de gloria. Entonces tenemos esa esperanza de que un día nos iremos a la gloria con Él. Esa esperanza de gloria en la cual siempre debemos estar pensando y que por la misma razón tenemos que estar cuidando nuestra santificación. También podemos pensar que nuestra salvación es segura porque somos elegidos y estamos llenos de esperanza. Estamos guardados y purificados y somos salvos por gracia. Estas cosas nos sirven a nosotros para saber que somos salvos y que estamos seguros de esa salvación, porque ya hemos sido elegidos y por lo mismo estamos llenos de esperanza. Ahora nuestro llamamiento sagrado es ser obedientes, ir por el camino santo y cubrirnos con la sangre preciosa de Cristo. ¿Para qué? Para ser una simiente incorruptible. Entonces, por esa razón, al ser nosotros una simiente incorruptible, debemos tener amor sincero y una fe creciente. Son los tres temas que hemos visto en esta clase. Salvación segura, la tenemos segura esa salvación, pero tenemos que estarla cuidando, tenemos que estarnos santificando día con día. El llamamiento sagrado que ya mencionamos que es ser obedientes y ir por ese camino santo y además por esa razón es que somos una simiente incorruptible. Por todo esto es que somos esa simiente incorruptible y por la misma razón es que tenemos que tener un amor sincero y una fe creciente. Creo que en esta ocasión hemos terminado esta clase. Espero que no les haya sido aburrida y que les haya sido de bendición para todos ustedes. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de aprender aún más acerca de su palabra. Vamos a pedir a Él que nos ayude, que siga con nosotros. Vamos a terminar la clase con una oración.
Señor nuestro, tú que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, a ti te damos la gloria y la honra. Bendecimos tu santo nombre porque solamente tú eres digno de ello. Gracias por habernos escogido para ti, Señor. Gracias porque nos das la seguridad de que tenemos esa salvación. Ayúdanos, mi Dios, para seguir conservándonos día con día en santificación y que podamos decir que somos una simiente tuya. Gracias, Señor. Gracias. Danos amor para con los demás, para con toda la gente. Bendice a todas las personas que estuvieron presentes en esta transmisión. Sé con ellos, mi Dios, que tu ángel acampe alrededor de ellos. Amén.